buenas, me llamo Carolina Herrera y hoy día les voy a hablar sobre redes en Kubernetes, de lo básico a lo avanzado, sin volverse loco. Yo soy peruana, exactamente piurana, viviendo en Uruguay. He venido solo para este evento y actualmente soy DevOps Tech Lead en Globant para el cliente United Airlines. Me pueden encontrar en las redes sociales como Carotechi o en LinkedIn. A ver. Yo ya estoy en este rubro de DevOps desde el 2015, porque tuve la oportunidad de trabajar para una empresa de Estados Unidos en donde ya buscaban implementar lo que era la cultura DevOps. Y son muchos años. Actualmente soy community builder, comparto charlas en diferentes eventos como este desde el 2022 formalmente. Y soy speaker. eh, bueno, deberían salir iconitos. En diferentes países de Latinoamérica. Justo en noviembre pasado estuve en el Reinvent brindando una charla sobre un problema de Kubernetes. Y ahí están mis redes para que me hagan cualquier duda. A veces no da tiempo al final o durante el evento o durante la charla para hacer preguntas, pero a veces me pueden encontrar por las redes sociales. Hoy vamos a hablar de algo importante que no se habla mucho en lo que es la red, ¿no? No hay nube sin red y no hay Kubernetes sin networking. ¿Por qué decimos eso? Porque a veces dicen, no, todo en la nube, serverless, X cosas, pero en sí todo está basado en la red. Si no hay redes, no funciona nada. Lo que vamos a hablar hoy día, vamos a ver un poco Kubernetes del lado de la red específicamente. Vamos a ir por el lado de un contexto de Kubernetes, las partes principales. Vamos a hablar de redes en Kubernetes. Vamos a irnos desde lo básico que es pod, services, DNS, y vamos a irnos un poquito más avanzado que es lo que es CNI, y vamos a terminar con recomendaciones. Si nos ponemos a ver qué es lo que hay en Kubernetes, si lo vemos a gran escala, el clúster de Kubernetes tiene, digamos, dos partes importantes. La principal es el control plane, que es el controlador de todo, es quien hace toda esta magia, digámosle. Es donde está el controller manager, donde está el scheduler, donde está el etcd y el API server. La segunda parte, si lo vemos así, es donde están las cargas, donde están las aplicaciones en sí, donde están los pods y cada componente principal. ¿Cómo accedemos? A través de la CLI o a través de la UI, va a depender de lo que quieras ver, pero si lo vemos en simple, el clúster de Kubernetes está formado acá como un control plane y los nodos. A veces, dependiendo de la empresa, dependiendo de la aplicación, se va a tener unos 2 nodos, unos 5, unos 20 o 100 nodos. Depende el tamaño y lo que albergue. Entonces, esto nos va a poner en contexto más o menos de lo que estamos hablando. Ahora, al saber ya lo que tiene Kubernetes, vamos a decir, ok, tenemos pod, tenemos services, tenemos ingress, tenemos que hablar el término, el lenguaje de Kubernetes, ¿no? Y para eso vamos a ver una foto de lo que es el antes y el después. Antes, con nosotros hablábamos de un servidor y ahí estaba nuestra aplicación y por ende había una IP fija, ¿no? Y todo se ponía en ese servidor, todo se ponía, estamos hablando de los servicios o las aplicaciones monolíticas. Ahora, con un clúster, podemos tener cientos de servicios, 200, 500, 1000, porque ya estamos hablando de un orquestador. Es como decir, como un edificio, un condominio, ¿no? A veces uno dice, es muy complicado entenderlo, pero la verdad no, es solamente al ser algo más amplio te permite brindar más cosas. Ya no estamos hablando de un solo servidor, estamos hablando de varios y estamos hablando de optimizarlo. Es decir, si en una casa, en un área, no sé, de 100 metros, ahora en vez de tener una casa y solo hay una familia, puedo levantar un edificio. Es lo mismo. Hay muchos errores en Kubernetes, pero hoy día yo les voy a hablar de ejemplos comunes o nuestro dolor de cabeza. Yo siendo, a pesar de ser líder del equipo, me meto en problemas o me llaman para problemas de alto nivel, ¿no? Y a veces esos problemas de alto nivel son muy comunes y a veces cuando encuentras la causa raíz, la raíz, te das cuenta que en sí el problema es más simple de lo que piensas. A veces puede ser
te agregaste un espacio adicional o a veces son un tema de red, no contemplaste tal cosa. En este caso, el error más común que estoy mostrando es cómo funciona un pod, ¿no? Un pod, estamos hablando que puede albergar una aplicación, puede albergar un servicio, es la unidad más chica y lo que hace cuando consulta es que hay un servicio por detrás que se llama el Core DNS. Ese Core DNS intenta, es decir, uno intenta acceder a ese servicio, a ese endpoint, y te va a salir el error que es muy general, backend service not found. Pero por detrás pueden haber diferentes causas. He puesto una de las tres causas que podrían ser. Uno podría ser el config map erróneo, porque has puesto los properties mal. Puede ser el network policy está bloqueando algún puerto. Puede ser el CPU and memory limits. Justo tengo un problema ese en el trabajo hoy día, que lo estamos tratando de solucionar. Pero eso pasa. Pero entonces, para entrarnos a este tipo de problemas, hay que irnos a entender qué es el pod, qué son los services, qué es el DNS o cómo funciona el DNS dentro del clúster. A veces uno pensaba que los pods se hablaban solos, pero no, la verdad no se hace. O sea, no hay magia por detrás más que la respuesta es red. ¿Y qué es lo que es el CNI, no? ¿Qué es lo que hace en el clúster? Entonces, para traducir el lenguaje de lo que es Kubernetes, vamos a simplificarlo de esto. Si pensamos que es un servicio, digamos un google.com, un AWS.com, el cliente, mejor dicho, por eso está el mundo. Vamos a ver. Es como que el cliente accede a la web, ¿no? Quien lo recibe es el ingress. Estos dos son external traffic. El ingress recibe, centraliza y dice, ya, voy a ver la regla, ¿dónde está? Y luego se va al service. Y encuentra el servicio A, el servicio B. El servicio va a decir, esto le corresponde a tal pod, ¿no? Hasta el grupo de pods. Porque digo grupo porque puede haber un pod como pueden haber 20, ¿no? Y eso, del servicio al pod, se le llama internal load balancing. Si lo traduzco en forma simple, es como si dijéramos una persona sale de su casa y va a usar el GPS para ir a un destino, ¿no? Esto vendría a ser el cliente, ¿no? Luego va a entrar una rotonda o un parque o una autopista donde hay miles de pistas. Eso vendría a ser el ingress, porque el ingress te recibe todo, ¿no? Y luego va a elegir la ruta más óptima para llegar. Eso viene a ser el servicio, ¿no? Y luego llega a la casa, que es el lugar donde quiere llegar, ¿no? Sí, ese es tráfico interno, porque digo, ese es interno dentro del clúster. Si quieres sacarlo, exponerlo al exterior, al internet, lo que haces, hay que simularlo como si fuera una persona que viene del exterior. Tiene que pasar por migraciones, ¿no? Eso vendría a ser el ingress. Cuando tú expones tu endpoint, es para hacerlo al exterior. El services es como un balanceador de carga, pero interno, ¿no? Ahora, si nos adentramos un poco más a los componentes de Kubernetes y nos vamos más allá de cómo funcionan los pods, cómo funcionan los servicios, quién es el que le da las IPs, porque las IPs son más que 4 números, digamos, separados entre puntos, que están en no hexadecimal, en binario, si lo traducimos, van del 0 a 256, pero todo, porque ahora, desde hace ya varios años, Kubernetes lo encuentran en empresas medianas a grandes, porque te maneja todo, el manejo, la distribución, el balanceo de cargas, la asignación de IPs, aseguramiento de no solo optimización, sino aseguramiento de funcionalidad. Eso lo hace por los componentes. Nosotros al tener, por ejemplo, 2 nodos y en este caso tenemos 3 pods, uno en un nodo y 2 en otro nodo. Quien se encarga de asignar las IPs, de hacer toda esta magia, es el CNI. Algunos deciden usarlo como Aaron, algunas nubes te lo ofrecen, algunos lo configuran solito, y hay diferentes empresas que brindan CNI, marcas, hay diferentes marcas. Pero es lo mismo gráfico que hemos visto hace un rato, pero en este caso lo pongo acá en vertical, usuario, ingress controller, acá no se ve muy bien, pero es el service, ¿no? El tipo de servicio es un balanceador de carga interno, y el servicio balancea la carga entre un pod A o el pod B. Y acá viene a ser lo mismo porque puede ser la misma aplicación, pero están en diferentes nodos. ¿Y quién se encarga del ruteo? Es el CNI,
que en este caso el ejemplo está con Calico, con Cilium, pero hay varios, ¿ok? Ahora, si nos vamos a entender qué es el pod es la unidad más pequeña del clúster, ¿ok? Cuando tenemos un pod, el CNI ya le asignó una IP, como vieron, ¿no? Y el pod, por X cosas, se murió. Se murió, se reinició, lo que sea, se recrea, porque esa es la razón principal, la reliabilidad que te brinda Kubernetes. Se bota, ese pod es algo desechable, pero no importa porque yo tengo la imagen, el clúster va a levantar otro pod. Y al levantar ese nuevo pod, le va a asignar una nueva IP. La primera IP era terminada en .5, 10.0.1.5, y el nuevo pod va a tener, lo puse aleatoriamente, dependiendo de la red, busco una IP disponible y le asigna la IP .6. Pero no importa nada porque en sí el servicio es el que se encarga de rutear. El servicio va a decir, para este servicio, para este endpoint que está buscando, este es el bot disponible y listo. Entonces, por detrás, por más que se reemplazan, se eliminan, se cambian, acá el servicio se encarga del balanceador interno. Si nos vamos a ver los servicios, ya que entramos un poco más en el tema de los servicios vienen a ser un balanceador de cargas internos. Mayormente no se dice así, pero ese es su propósito. Es decir, tú puedes tener uno, es recomendable tener más de uno, pero depende de la arquitectura del servicio. Y puedes tener 3, puedes tener 5, puedes tener 20, dependiendo lo que requiera el sistema. Si lo ven acá, inicialmente tengo 3 pods. El servicio balancea las cargas, 40, 30, 30. Pero luego, por A o B motivos, el primer pod, del pod A, se borra, ¿no? El servicio detecta que no está respondiendo a través de health checks, no me responde nada, dejo de mandarte tráfico. Entonces, por eso lo destruye, digamos. Pero automáticamente las cargas para el pod B y para el pod C aumentan, porque por eso hay pruebas, hay health checks, ¿no? Si nos vamos un poco más, ahora, ¿cómo entra el CNI? El CNI es el que se encarga de asignar IPs y es el que se encarga que por detrás está con el core DNS, ¿no? Si lo vemos en este ejercicio, es el pod que hace. El pod va y le dice, hagamos un NS lookup. El NS lookup no es más que nada de decirle, dime la IP que me devuelve este DNS, ¿no? En ese caso, el core DNS responde y le dice, este es tu IP, termina en .45. Y eso se lo manda al servicio. El servicio le dice, ya este es el IP, déjame brindarte un pod. Y le manda el pod 1, pero para la siguiente vez le va a brindar el pod 2. Eso es el trabajo que hay por detrás entre el CNI, el core DNS y el servicio, que es el balanceador de cargas. En sí, no es tan complicado entender de redes en Kubernetes. Hay muchos consejos, pero voy a ir a los puntuales o principales. Hay unos tips que yo recomiendo que son súper importantes, que son, hay que revisar mucho los labels y los selectors. Hay muchos typos. Suena tonto, pero nos equivocamos en espacio, nos equivocamos en nombres, y eso es clave, porque no lo va a entender. Es diferente decir label a ponerlo LABLE, ¿no? Entonces, esos errores son muy comunes. Hay que entender el flujo de red, que es un ingress, es un service, es un pod. A veces el pod está corriendo bien, pero el problema no es en el ingreso, sino a veces es en el service, ¿no? Entonces, al entender de dónde va de inicio a fin, puedes saber dónde está el problema. Hay herramientas que te ayudan a este troubleshooting, como lo que es kubectl execute, ¿no? NS lookup, cur, TCP dump. Y lo que siempre se pide, hay que tener mucha paciencia y mucho ojo al detalle, porque a veces el problema está a nuestro lado. Siempre decimos está en capa 7, entre la CIA y el computador, ¿no? Y acá lo quise mostrar un bonus práctico de un caso que puede darse en problema de redes, que es cuando el tráfico externo llega, pero la app no responde. Ese es el problema que uno ve, visualmente lo ve, y generalmente el diagnóstico suele ser el ingress tiene configurado, no tiene configurado bien la ruta o no está la ruta, ¿no? Y ahí la solución es mucho revisar los logs del ingress controles, partes de ahí, del inicio, luego te vas a ver las rutas, luego ves el service y así vas a encontrar qué falla. Muchas veces, con este cierro,
No hay que perderse, pero yo recomiendo herramientas para poder hacerse troubleshooting, como son el CUR y el Wiget. Te ayudan mucho para validar incluso dentro del pod. El NS Lookup para validar la respuesta que te da el DNS. El TCP-DAM depende, ojo, todos estos comandos dependen que estén en tu contenedor. Y los comandos de kubectl, el execute, el describe, los logs, es importante para verlo, ¿no? En observabilidad va a variar, pero es bueno que veas, al saber los componentes principales, saber dónde puede estar la falla, Kubes Proxy, o Datadog, o Prometheus, o Grafana, o las herramientas de observabilidad recomendadas. Para visualización, hay muchas herramientas, pero yo recomiendo en mi caso Lens o K9S, ¿no? Para lo que es línea de comandos. Y para si es que tú estás usando un service mesh como Istio, puedes usar Kiali, ¿no? Y creo que hay una charla que habla de eso. Bueno, muchas gracias. Me pueden encontrar en esas redes y eso es todo.